Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladiaki y el día de hoy les voy a hablar de la trascendencia de las sagas en la literatura. ¿Realmente son literatura las sagas? ¿Deberían de pertenecer a las grandes obras de la literatura universal o deberían de seguir marcadas por la literatura chatarra en la cual mucha gente, muchos críticos las han encasillado? Bueno, pues este tema es bastante debatible desde diferentes ópticas, pero lo cierto es que así como hay críticos muy conservadores que tienen una opinión sobre la literatura bastante cuadrada, donde no hay la posibilidad de que existan nuevas formas de que el lector y el autor tengan un matrimonio, por así decirlo. También existen otros críticos que sí son más tolerables, que sí pueden ver más allá de lo que realmente está ocurriendo en este momento con la literatura y que al final son los lectores los que le dan vida, fuerza y trascendencia a las grandes obras. Por mucho que un crítico muy profesional quiera desmenuzar una obra y perpetuarla como una de las grandes, si los lectores deciden que esa obra no les es interesante, la obra no va a aspirar más que al baúl del olvido. Recordemos que las grandes obras a lo largo de la historia sí han necesitado del respaldo y del interés general de los pueblos, ya sea de una nación o de manera global. Y por eso es que me parece bastante interesante abordar este tema. Sí, entre las sagas ustedes ya se podrán estar imaginando a personajes, autores como Tolkien, que es a quien le debemos El Señor de los Anillos, tan famoso, emblemático de esta cuestión. Y también podríamos citar a las Crónicas de Narnia, o podríamos hablar de los Juegos del Hambre, o de Harry Potter, entre otras tantas. Este tipo de libros, que sobre todo muchos de estos han sido de creación reciente, hacen creer que tal vez la saga es algo que acaba de ocurrir, es algo novedoso, y es también la razón por la que muchos jóvenes buscan este tipo de literatura, porque creen que es fresca. La forma, el orden que tienen este tipo de libros, pero no, tristemente les voy a romper allí su ilusión, no es así. En realidad, la saga podríamos decir que viene incluso desde las epopeyas famosas, legendarias y que sí han marcado la historia universal ya y que están consideradas como de las grandes piezas que si las sacáramos de la historia, pues la literatura difícilmente podría comprenderse a ese nivel. Y allí tenemos, por ejemplo, a la Ilíada y la Odisea de Homero, donde nos narra hechos heroicos de personajes que en conjunción con los grandes dioses de la época hacen maravillosas proezas, hazañas, batallas en busca de conquistar reinos, de lograr la felicidad y de alcanzar la gloria, la fama y la perpetuidad de sus pueblos. Y pues este tipo de dinámica, de hilo conductor como esencial, es el que lleva a todas estas historias que después se convirtieron en lo que ahora son las sagas y que hacen que el lector quiera seguir leyendo sobre un personaje o un héroe que nos va a llevar por una historia en la cual tenemos que cumplir ciertos objetivos. Entonces podríamos decir que en cada libro de las sagas nos va a definir un objetivo específico pequeño, el cual se tiene que cumplir de principio a fin en el libro. Y nos va a identificar también un objetivo de fondo, que es el de acabar con el gran villano, ¿no? Un villano que está allí de fondo desde el inicio de la obra y que no vamos a ver el desenlace hasta el último libro, la última entrega de esta saga. Y así es como funciona. Muchos les llaman también a este tipo de libros precuelas o secuelas. Nada más hay que saber identificar que la precuela es ese libro que surge posiblemente después y que nos habla de algo que ocurrió antes de otro libro que ya fue publicado.
es como una cuestión cronológica. El orden cronológico de la historia hace que nosotros nos tenemos que remontar hacia atrás después de que ya se narró algo para entender algo que ocurrió antes. Y en la secuela, pues es lineal, es totalmente al lado opuesto, al lado tradicional, que es después de que ya murió alguien a lo mejor, en la siguiente nos enteramos del nacimiento de otro nuevo personaje que va a venir a reemplazar al que ya había muerto. Y de esa manera puede hablarse de una secuela. Para que sean secuelas o precuelas, tiene que haber puntos de unión, que pueden ser personajes principales, que pueden ser objetivos, pueden ser metas en común que tienen varios individuos, varios personajes, que también los une y los identifica. Esas metas los identifican y los hacen sentir que son parte de un club, de un equipo, e incluso incluyen al lector, que lo hace sentir que él también es parte de ese equipo, ¿no? De ese equipo que va por una batalla para conquistar algo. Y así es como ocurre en este tipo de libros. Hay otros que lo hacen más como trilogía, y en las trilogías podemos hablar de que el narrador a lo mejor publica un primer libro y espera a ver cuál es el impacto, el éxito que tiene este primer libro, y de allí es que decide hacer la segunda o la tercera parte. Y muchas veces estos libros ya no suceden porque el mismo narrador pierde el interés o siente que la historia no tuvo el impacto que él esperaba o no funcionó como quería o simplemente ya hay una pérdida de interés del narrador por el tiempo que transcurre después de que se publicó la primera parte, y entonces estas historias pueden quedar ahí volando y tener la sensación de que pudieron ser unas buenas trilogías o unas buenas sagas. Pero ahora, vamos a entrar a la parte más macabra, que es el por qué la crítica desdeña tanto a la saga y la tiene tan marginada en muchos aspectos. Bueno, pues desafortunadamente existen escritores que sí se han abocado completamente y con mayor intensidad hacia la parte económica, comercial, publicitaria, que netamente a contar una historia, a sentir que la historia debe de fluir de una manera y que necesita más episodios para narrarse y llegar hasta un objetivo final. Muchos narradores realmente trabajan pues por encargo, y muchos narradores ya ni siquiera escriben sus libros. Contratan a personas e incluso las mismas editoriales son parte de la estrategia macabra, donde pues se necesita cubrir un tipo de historia, una línea, una extensión, porque ya se sabe que la primera parte funcionó, entonces ya tenemos lectores cautivos. Y como la mayoría de estos lectores son jóvenes, se aprovechan de su nobleza o de su ingenuidad tal vez también para ofertarles una segunda parte que saben que van a comprar por el simple hecho de que la primera les ha gustado tanto. Y así es como se empiezan a colgar y a estirar las historias lo más posible para llegar hasta un desenlace que a lo mejor pudo haberse narrado en mucho menos tiempo, con muchas menos palabras y menos páginas, pero al final pues la parte económica es la que pues ensombrece estas historias. Esa es la razón por la que muchos de estos libros han sido ensombrecidos y marcados y criticados, juzgados, porque si de verdad se les debería considerar grandes obras o solamente obras que están respondiendo a otros intereses más lamentables. Pero aquí también me pondría a defenderlos un poco, porque tanto las editoriales, que muchas veces se les critica con saña por formar parte de esta situación, creo que si no fuera por las grandes editoriales, tampoco tendríamos esos grandes libros que sí tienen un gran valor universal. Tristemente, los lectores, en su mayoría, prefieren obras más comerciales, más chatarra, y entonces ese consumo necesita cubrirse para que los grandes editores se den la posibilidad de publicar las obras de los grandes narradores que tristemente no son los más vendidos y no son los más buscados en las ferias de libros o en las librerías. Y esta es la razón por la que tampoco yo criticaría con saña a los editores, porque al final responden a un mercado
que se mueve de una manera, que reacciona de una forma. Aquí yo más bien invitaría a los lectores a que tengan un criterio un poquito cada vez más amplio, y esa es la razón por la que incluso hago este canal, para que su criterio cada vez sea más amplio y se atrevan a analizar más a fondo el por qué decides leer lo que estás leyendo en este momento y por qué no leer otra cosa. O el estacionarte en un tipo de obras como lo son las sagas. Muchas personas deciden estacionarse allí. Yo creo que hay que abrirnos, ampliar el horizonte y permitirnos consumir y conocer la mayor cantidad de obras de diferentes tipos y estilos para que de verdad tengamos un criterio y decidamos hacia dónde queremos seguir fluyendo con nuestras lecturas y que sintamos que de verdad estamos avanzando junto con el narrador que nos está contando, nos está tejiendo una historia que al final se transforma en un universo en nuestras cabezas. Hasta una próxima entrega.